Muy buenas bomberos y bomberas, bienvenidos a Navarro Bomber. En esta masterclass vamos a ver cuáles son los principios básicos que debemos aplicar para estudiar de forma correcta, eficiente y sostenible a largo plazo en el tiempo una oposición, en concreto en nuestro caso, el caso que nos ocupa, la oposición de bomberos. Así que espero que saquéis muy buenas conclusiones de esta clase, muy buenas herramientas para aplicar en vuestro día a día en el estudio y no me enrollo más. ¡Vamos allá! Muy bien, pues a esta clase la he llamado Optimización Cognitiva para Oposiciones, un manual experto basado en la ciencia cognitiva y las técnicas de memorización de alto rendimiento para transformar tu preparación de oposiciones. La ciencia de la memoria, evitando el olvido. Como sabéis, la preparación de oposiciones requiere un cambio de paradigma desde el mundo del estudio pasivo hacia metodologías basadas en la ciencia cognitiva, metodologías que estén basadas en la evidencia científica, que sepamos con certeza que funcionan. La mera relectura o el subrayado extensivo se ha demostrado ineficaz para la consolidación de la memoria. Todos hemos estudiado leyendo y subrayando cuando estábamos en el instituto y lo que hacíamos era estudiarnos el día de antes lo que nos entraba en el examen del día siguiente y al final con eso lo que conseguíamos era retener a corto plazo la máxima cantidad de información posible, salvar el examen y olvidarme de todo. Y poquito a poco ir pasando todos los exámenes hasta aprobar la asignatura. En el caso de las oposiciones no podemos hacer esto. En el caso de las oposiciones nos jugamos todo a una sola carta y tenemos que acumular muchísima información, mantenerla a largo plazo dentro de nuestro cerebro de tal forma que ya no vamos a hablar solamente de estudio o de memorización, sino de aprendizaje. El estudio intensivo o cramming es una estrategia de corta duración que fracasa en codificar la información de manera duradera. Esto es lo que hacíamos en el instituto. Para enfrentar un proceso selectivo que se extiende por meses o por años, debes adoptar el principio del espaciamiento, distribuyendo la práctica y el estudio a lo largo del tiempo. El principio clave es la distribución organizada del estudio, que es la única vía científicamente probada para garantizar una codificación robusta de la memoria a largo plazo. Bien, un rollo que te cagas, pero vamos a ver cuáles son los 3 pilares científicos del estudio eficaz. Es decir, todo esto no me lo estoy inventando yo. Todo esto tiene una ciencia detrás, tiene un respaldo científico detrás. Se han hecho estudios, se han hecho experimentos, se han hecho comprobaciones de cuáles son los mejores métodos de estudio y de retención de la información a largo plazo, de tal forma que podamos hablar de aprendizaje. El primero es la recuperación activa. Para explicarlo con mis propias palabras, la recuperación activa es la capacidad de recrear un conocimiento sobre un papel o hablando en voz alta sin necesidad de recurrir a los apuntes. Si yo soy capaz de recrear un conocimiento sin necesidad de leerlo previamente, entonces puedo afirmar que tengo un conocimiento profundo sobre esa materia. Bien, recuperación activa, autoevaluarte constantemente y recuperar la información sin ayuda de notas. Usa el método Blarting, que significa explicar en voz alta, y flashcards segmentadas, como por ejemplo la oportunidad que nos da Anki. La clave: diseñar preguntas sobre el temario que cubran el 80-20 del contenido, enfocándote en áreas con errores o excepciones complejas. Es decir, que cuando yo me estudio, cuando yo leo y comprendo un contenido, para poder asimilarlo correctamente, asimilar las ideas principales, una buena técnica es redactar 20 preguntas que me respondan al 80% de ese contenido, al 80% más importante de ese contenido. Ahora profundizaremos en esto. Segundo pilar, la repetición espaciada. Es decir, nosotros no somos capaces de estudiarnos una cosa y recordarla a largo plazo sin necesidad de repasarla. Por lo menos la mayoría de gente, ¿vale? El gran grosso de los mortales. Por lo tanto, necesitamos repasar esa información. En base a la curva del olvido, programaremos ciertos repasos para ir repitiendo espaciadamente esa información para aplanar el efecto de la curva del olvido y poder retenerla más a largo plazo. Programa la revisión del material en intervalos crecientes justo antes de que la información se degrade en tu memoria. Herramientas como Anki, Quizlet o Brainscape son cruciales para gestionar este proceso y rastrear tu progreso. Anki a mí me parece la más potente, además de ser gratuita, tiene unas funcionalidades increíbles para poder aprovechar cada tipo de tarjeta, para poder estudiar cualquier tipo de información. Y como sabéis, dentro de la academia tenemos un curso completo de utilización de esta herramienta que no vais a encontrar por internet, por YouTube o de forma gratuita por ahí.
Y por último, el tercer pilar del estudio eficaz es la práctica intercalada. Alterna múltiples temas dentro de una misma sesión. Por ejemplo, 60 minutos de constitución, 60 minutos de test de temario específico de bombero y 60 minutos de Procops, que son temas específicos de la oposición de Ayuntamiento de Valencia. De esta forma, lo que estamos haciendo es forzando al cerebro a distinguir matices y regular la fatiga, haciendo las sesiones más dinámicas y más sostenibles. Yo siempre pongo el ejemplo del trabajador que está en una fábrica. Un trabajador cuyo proceso durante 8 horas es darle martillazos a un clavo, se va a quemar enseguida. Si tiene que estar 8 horas dando martillazos a un clavo, la jornada se le va a hacer aburridísima y al final va a acabar quemándose y estresándose. Sin embargo, si la jornada tiene 8 horas, de las cuales las 2 primeras está pegándole martillazos a un clavo, las 2 siguientes está limpiando una máquina, las 2 siguientes está pasando datos en un Excel y las últimas 2 está procesando una sustancia, pues a ese trabajador la jornada le va a resultar mucho más productiva y se le va a pasar mucho más rápido, porque su cerebro va a estar intercalando prácticas, es decir, va a estar cada vez haciendo una actividad diferente, que aplicado a nuestra oposición sería estudiar en intervalos de tiempo temas diferentes dentro de una misma sesión de estudio. Bien, vamos a continuar con los sistemas que tenemos para estudiar. Sistema de vueltas y arrastre. Domina el volumen de temario. Muchas veces, o si nos ponemos a buscar información por ahí sobre cómo estudiar, cómo planificarnos, vamos a dar con 2 sistemas más conocidos. El sistema de vueltas y el sistema de arrastre. Es decir, estudiar por vueltas o estudiar por arrastre. Estudiar dando vueltas al temario o estudiar arrastrando la información. Me estudio el tema 1, mañana el 2, la siguiente semana me estudio el 1, el 2 y el 3, la siguiente semana me estudio el 1, el 2, el 3 y el 4, la siguiente los 4 primeros y el 5, ¿vale? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Uno u otro? Bien, mi consejo es que hagáis los dos. En una primera vuelta al temario no vamos a incluir este sistema de arrastre, sino que vamos a intentar consolidar la información de todo el temario, ¿vale? Y luego, a partir de la segunda vuelta, cuando ya tengamos que aplicar esos repasos con esa repetición espaciada, entonces sí que podemos aplicar ese sistema de arrastre, porque ya no estaremos incurriendo en aquello de estudiarnos mucho algunos temas y muy poco otros temas, ¿vale? ¿Cómo es el sistema de vueltas? Pues primero vamos a hacer una vuelta inicial a todo el temario. En el caso que nos ocupa a nosotros, que es el caso de las oposiciones a bombero, seguramente la primera vuelta nos va a llevar entre 8 y 12 meses, dependiendo de las circunstancias personales de cada opositor. La primera vuelta es crucial que nos centremos simplemente en comprender y crear nuestro material base. Es decir, comprender cada uno de los conceptos que nos está explicando cada uno de los temas y crear nuestro material base. Traducido a nuestro idioma, al idioma opositor, maquetar el temario, ¿vale? Estamos hablando de subrayar como queráis, con código de colores, sin código de colores, con cuadritos, con circulitos, como queráis, de la forma que a vosotros más os llame la atención. Seleccionar la información importante y jerarquizarla. Distinguir qué es lo importante y qué no es lo importante. Ahora veremos una técnica muy potente para hacer esto. Una vez tengo la información jerarquizada, la voy a esquematizar. Esquematizar quiere decir que voy a convertir los textos de palabras múltiples en esquemas con cuadritos, flechas, redondeles, tablas comparativas, etc. De tal forma que voy a reorganizar la información para hacérsela más fácil a mi cerebro. Esto lo voy a hacer en la primera vuelta inicial. Voy a leer, voy a comprender y voy a maquetar. Cuando yo he terminado mi primera vuelta, ya ha pasado... En el peor de los casos vamos a poner 1 año desde que empecé a opositar y ya tengo todo el temario comprendido, aunque no lo tengo memorizado, pero lo tengo comprendido y lo tengo maquetado, lo tengo preparado para introducirlo dentro de mi cerebro y recordarlo a largo plazo. Empieza la segunda vuelta. La segunda vuelta sería asimilación. Vamos a terminar de pulir esa comprensión, aquí sí que hablamos de comprensión profunda, y relacionar conceptos, ¿vale? Y podemos empezar ya aquí a aplicar lo que llamamos memorización activa. La tercera vuelta ya sería la consolidación. Vamos a fortalecer esa memorización activa que hemos hecho en la segunda vuelta y en las siguientes vueltas lo que vamos a hacer va a ser terminar de dominar todos los conceptos del temario, terminar de pulir todo aquello de cada tema que no recordábamos a largo plazo para así cada vez manejar más información y tener menos probabilidades de fallar una pregunta en un examen.
Una vez hemos pasado la primera vuelta, entonces ya podemos aplicar el sistema de arrastre para repasar mediante la repetición espaciada. El sistema de arrastre combina el estudio de temas nuevos con el repaso continuo de temas ya vistos, garantizando que el conocimiento se fortalezca progresivamente. Transforma la ansiedad por el volumen que nos queda por estudiar en una sensación tangible de avance y seguridad. Es decir, estoy avanzando poco a poco con todo el volumen que me queda por memorizar, pero no me estoy dejando atrás lo que voy estudiando, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo claro. Esto, por ejemplo, es un patrón de repasos espaciados. D más X, día más X, que serán, digamos, los días en los que no estudiaremos ese tema. Repasa un tema durante al menos un mes, espaciando el recuerdo progresivamente. En la vuelta 1, aquí no vamos a hacer repasos, frecuencia de 0, es decir, solo vamos a estudiar focalizados en comprender y maquetar ese tema, y una vez lo tengamos comprendido y maquetado, pasamos al siguiente, y ese, si lo olvidamos, no pasa nada, ya lo repasaremos en la segunda vuelta, ¿vale? Repaso 1, en la primera vuelta, activación básica. Podemos aplicar patrones de D más 1, día más 1, es decir, me estudio este tema hoy, dejo pasar 24 horas y me lo estudio al día siguiente, ¿vale? Mediante el método del Active Recall, de lo que hemos hablado antes de la recuperación activa. El repaso 2, consolidación. Podemos aplicar patrones de día más 3 o día más 7. Haciendo flashcards, blurting, ¿vale? Que hemos dicho que era lo de hablar con los propios conceptos del temario. Repaso 3, a largo plazo, día más 15, día más 30, ¿vale? Cuando ya estamos en esa tercera vuelta o cuarta vuelta o sucesivas y ya no necesitamos repasar con tanta frecuencia. Aquí podemos repasar directamente con mapas mentales o incluso con preguntas tipo test, ¿vale? Si tenemos exámenes maquetados, por ejemplo, que es una muy buena técnica también. Y luego repasos sucesivos, ya cuando tenemos un dominio total de todo el temario, podemos repasar cada tema cada 1 o 3 meses o incluso más. Con la técnica Feynman, por ejemplo, es una forma muy potente de repasar lo que es, consiste en explicar un tema a una persona invisible con nuestras propias palabras, ¿vale? De tal forma que estamos procesando la información como si fuéramos un profesor que va a enseñar esa información a un alumno. Bien, aquí tenemos un ejemplo de programación de segunda vuelta por arrastre, ¿vale? Para implementar eficazmente el patrón D más X y el sistema de arrastre es fundamental una planificación detallada. Aquí os dejo un ejemplo de planificación de segunda vuelta adaptada a la intensidad y al contenido de tus necesidades. Vaya por delante que mi consejo es que las planificaciones no las hagáis 100% rígidas, porque podéis caer en la trampa de sufrir ansiedad por no poder cumplir vuestra propia programación que os habéis hecho. Entonces debéis tener claro que las programaciones deben ser flexibles y estar sujetas a vuestra dinámica del día a día, sobre todo cuanto más a largo plazo planifique. Una programación de lunes a viernes, de hoy que es lunes al viernes siguiente, puede ser rígida si no tengo nada planeado, ningún imprevisto a corto plazo. Pero si yo me hago una planificación de hoy a dentro de 6 meses, tengo que contar con cierta flexibilidad porque no sé lo que va a pasar dentro de un mes o dentro de 2, ¿vale? Puede haber sucesos en mi vida que me hagan que no pueda con esa planificación, o puede que incluso yo vaya más rápido que lo que me he programado y tenga que adaptarla para bien, ¿vale? Por ejemplo, el lunes me voy a estudiar de la primera semana, el lunes de la primera semana me voy a estudiar los temas 1 y 2. Me los voy a repasar el miércoles, los temas 1 y 2. El siguiente repaso va a ser ya la semana 5, ¿vale? Que no está en este mes, es decir, va a ser el siguiente mes. Hago un repaso de los temas porque recordemos que esta planificación ya es cuando he empezado la segunda vuelta. Entonces me repaso el tema 1, me repaso el tema 2, me los vuelvo a repasar 24 horas después, es decir, el miércoles, y me los vuelvo a repasar ya el mes siguiente, ¿vale? Porque, por ejemplo, son temas que a mí se me dan muy bien. Temas 3 y 4 los introduzco el martes. El martes introduzco temas 3 y 4 y hago un repaso de los temas 3 y 4 el jueves, ¿vale? ¿Cuál es la siguiente vez que voy a hacer un examen de los temas 3 y 4? Pues también el mes que viene, ¿vale? A partir de la semana 5. En la semana 5 ya me tocaría, que no viene reflejada aquí. El viernes voy a introducir los temas 5 y 6, ¿vale? Entonces, los temas 5 y 6 los voy a repasar el lunes de la siguiente semana. Voy a dejar el sábado, el domingo que voy a descansar siempre, todos los domingos, pase lo que pase, voy a descansar. Y los temas 5 y 6 los voy a repasar el sábado. Como son temas que yo tengo registrado que tardo un poquito más en memorizarlos o son un poquito más complicados para mí, voy a introducir 7 días después, sin contar el domingo, otro repaso.
El miércoles de la siguiente semana, temas 5 y 6, ¿vale? El siguiente repaso a los temas 5 y 6 ya será seguramente en la semana 6 o 7 del siguiente mes, ¿vale? El sábado introduzco los temas 7 y 8, que los repaso el martes, y después del martes los repaso el jueves de la siguiente semana. Como veis, sigue el mismo patrón que los temas 5 y 6. Luego, el miércoles tengo un hueco para introducir temario nuevo, temas 9 y 10. Temario nuevo entre comillas porque estamos hablando de la segunda vuelta. Esto lo tenéis que hacer en la segunda vuelta. En la primera vuelta vais de tema en tema sin volver atrás, ¿vale? Temas 9 y 10. Cuando me repaso los temas 9 y 10, pues el primer día va a ser el miércoles, el segundo día va a ser el viernes y el tercer día ya será el lunes de la semana 4, ¿vale? Y así sucesivamente con todos los demás temas. Vosotros podéis poneros un calendario y ir rellenando temas. En nuestro caso, por ejemplo, con esta planificación de segunda vuelta, yo me he repasado en un mes 22 temas, ¿vale? Obviamente los primeros los he repasado con algo más de frecuencia y los tengo un poquito más frescos, pero no pasa nada porque en 2 meses yo ya voy a ser capaz de repasarme entre 40 y 50 temas, es decir, el temario completo de nuestra oposición a bombero, ¿vale? De tal forma que he reducido el tiempo de la primera vuelta, que han sido entre 8 y 12 meses, a 2 meses en la segunda vuelta. ¿Por qué he sido capaz de hacer esto? Porque ya tengo todo el temario comprendido y ya tengo todo el temario maquetado. Ya paso sobre un terreno, ya no tengo que arar el terreno, tirar el asfalto, aplanar el asfalto y dejar que se seque. Ahora ya directamente tengo el camino construido con asfalto perfectamente para pasar por encima, ¿vale? En la tercera vuelta ya no tardaré 2 meses en darla, tardaré probablemente un mes. La cuarta vuelta, 3 semanas. La quinta vuelta, 2 semanas. Y al final os acabaréis repasando el temario completo en una semana o 2, ¿vale? Esto simplemente es una planificación para que vosotros cojáis una idea para que podáis aplicarla en vuestra vida. Y como veis, yo aplico el principio que hemos hablado antes de estudiar diferentes temas dentro de un día. Vosotros podéis estudiar 2 temas dentro de un día, podéis estudiar 3. No recomiendo estudiar más de 3 porque ya sería volvernos locos, ¿vale? Bien. Anki, tu aliado inteligente en el repaso. ¿Qué es Anki? Anki, como todos sabéis, es una aplicación de tarjetas de memoria, de flashcards, que tiene un algoritmo basado en la curva del olvido y se va a encargar de, mientras tú vas haciendo tarjetas y clasificándolas en 4 niveles de dificultad, lanzarte las tarjetas que menos te sabes con más frecuencia, basado en el método de la repetición espaciada, para que pongas el foco en aquello que te cuesta más memorizar y pongas menos energía en aquello que ya tienes memorizado, ¿vale? A partir de la segunda y tercera vuelta, la integración de herramientas como Anki se vuelve indispensable para optimizar tu estudio. Sus características clave están diseñadas para combatir la curva del olvido y fortalecer tu memoria a largo plazo. ¿Qué permite Anki? Permite una adaptación inteligente a tu olvido. Con Anki puedes ajustar dinámicamente los intervalos de repaso de cada tarjeta, presentándotelas justo antes de que la información empiece a desvanecerse. Esto asegura una retención máxima con el mínimo esfuerzo. Yo puedo decirle a Anki si las tarjetas que marco como muy difíciles, quiero que me las lance cada 10 tarjetas. Es decir, me encuentro con una tarjeta que no me sé, la marco como muy difícil, me aparece la respuesta, me repaso la respuesta, me repaso la mnemotecnia, intento hacer esa recuperación activa sin mirar la tarjeta y me la configuro para que me la lance 10 tarjetas después. Sigo haciendo tarjetas, marcando fácil porque me salen todas tarjetas que ya tengo memorizadas y a la 10ª me vuelve a lanzar la tarjeta que había marcado previamente como muy difícil. Pues yo puedo configurar en Anki si quiero que me lance ese intervalo de tarjetas cada 10 tarjetas, perdón, esa tarjeta difícil, cada 10 tarjetas, cada 5 tarjetas, cada 3 tarjetas, cada 20, cada 50, en función de lo que vosotros vayáis viendo. O también podéis dejar a la aplicación que trabaje por defecto y vais estudiando con sus propios intervalos, que también están bastante bien, ¿vale? Active Recall y repetición espaciada integrada. Cada tarjeta te va a retar a recordar activamente la información, un método que hemos visto que era uno de los 3 pilares fundamentales del aprendizaje a largo plazo. Entonces combina la recuperación activa con la repetición espaciada para una consolidación robusta. En serio, no se me ocurre ninguna forma mejor que de estudiar a largo plazo que utilizando este tipo de sistema. Flexibilidad para todo tipo de contenido. Anki nos va a permitir crear tarjetas con múltiples formatos: texto, imágenes, audio, cloce, es decir, campos ocultos o preguntas y respuestas. Dependiendo del tipo de información que yo me quiero estudiar, puedo hacerme un tipo de tarjeta u otro tipo de tarjeta. De esta forma,
por ejemplo, si yo me quiero estudiar el callejero de Valencia, puedo poner capturas de pantalla y tapar el nombre de las calles y hago tarjetas de oclusión de imagen. Por ejemplo, si yo me quiero estudiar artículos de la Constitución española de forma literal, puedo hacer tarjetas cloce o de campo oculto. Es decir, que yo pego el texto directamente y oculto los campos que quiero ocultar, ¿vale? Adapta cada flashcard al tipo de información que necesites memorizar, desde definiciones hasta procedimientos complejos. Todo esto, insisto, lo tenéis súper profundizado y súper aclarado en nuestro curso de Anki, dentro de la academia. Lectura comprensiva. ¿Os acordáis de lo que hemos hablado antes de cómo asegurarnos que estamos comprendiendo un tema? Bueno, pues yo os propongo un método, el método SQ3R, o en español sería EPLRR, ¿vale? Un poco más raro, EPL2R sería. Bien, SQ3R viene la S de Survey, explorar. Revisar títulos, subtítulos, gráficos y resúmenes antes de leer, ¿vale? Yo voy a empezar la primera vuelta del temario, cojo un tema que no me he estudiado nunca y lo primero que voy a hacer va a ser pegarle una ojeada a ese tema desde la primera página hasta la última, explorando su estructura, cuáles son los títulos, los subtítulos, si hay muchos gráficos, si hay mucho texto, si hay muchas imágenes, ¿vale? Primero lo voy a explorar. Después, leyendo los títulos y los subtítulos, los apartados y los subapartados de este tema, después de realizar esa exploración, voy a preguntar, voy a pasar al apartado Q, question. Formular preguntas basadas en los títulos antes de leer el contenido, ¿vale? Por ejemplo, flashover, ¿vale? Voy a formular diferentes preguntas sobre el flashover. ¿Qué es el flashover? ¿Cuándo se produce un flashover? Como he hecho una exploración y he visto que hay diferentes fenómenos dentro de este incendio, está el flashover, está el backdraft, está la explosión de gases de incendio, pues vamos a poner en qué se diferencia el flashover de los demás fenómenos que vienen en el tema. Como he visto además que dentro del flashover hay un subapartado que pone señales de que se va a producir un flashover, pues una pregunta que me puedo hacer es ¿cuáles son las señales cuáles son las señales de que se está produciendo un flashover? ¿Vale? Todo ese tipo de preguntas son las que yo voy a hacer, ¿vale? En las que yo voy a escribir en una hoja de papel antes de ponerme a leer el temario, ¿vale? Llegamos al punto 3, read, leer. Leer activamente buscando las respuestas a las preguntas planteadas. Aquí lo que vamos a hacer es no solamente leer por leer para enterarnos de la película, no. Vamos a leer tratando de buscar las respuestas a las preguntas que nos hemos hecho en el previo paso, ¿vale? Después, ¿cuál va a ser el siguiente elemento? Recite, recitar, explicar en voz alta o escribir las respuestas desde la memoria, ¿vale? Es decir, una vez ya he leído esas respuestas de las preguntas que yo me he hecho, voy a intentar explicarlas en voz alta con mis propias palabras o escribirlas desde la memoria sin recurrir a los apuntes, ¿vale? Active recall. Recuperación activa. Y por último, review, revisar. Responder las preguntas iniciales periódicamente combinando lectura con active recall o recuperación activa. El SQ3R reduce los tiempos de estudio porque sabes exactamente qué información buscas, ayudando a establecer relaciones coherentes entre conceptos nuevos y previos. Aplica la memoria 80-20. Concéntrate en los puntos históricamente más preguntados. Es decir, voy a intentar hacerme 20 preguntas de cada apartado. Si no son 20 y son 5, no pasa nada, ¿vale? Pero que esas 20 preguntas sean capaces de contestarme al 80% de la información. O sea, sean capaces de sintetizar el 80% de la información de ese temario, ¿vale? El 80% más importante, obviamente. Bien, mapas mentales, arquitectura visual del conocimiento. Tener un mapa mental, tener un tema que se compone de incontables párrafos llenos de palabras y de texto y de rollazos y de explicaciones y de historias y de introducciones, convertido a un mapa mental de tal forma que yo pueda repasar toda la información visual de ese tema de un golpe de vista, es una herramienta brutal, ¿vale? ¿Cuáles son los principios neurocognitivos de los mapas mentales? Primero, ramas curvas. Esto
yo tengo un poco de duda aquí. A mí me gusta más hacer ramas rectas, pero bueno, a quien le guste hacer ramas curvas también está muy bien. El cerebro prefiere formas naturales, evita la linealidad robótica. Color coherente, mantén el mismo color para ideas de una rama principal. Anclajes visuales, incluye elementos visuales, anclas en cada rama para potenciar la retención o, por ejemplo, una imagen como mnemotecnia. Y conexiones, usa líneas discontinuas para marcar relaciones entre diferentes ramas. Los mapas mentales facilitan la memorización, proporcionan una visión general inmediata y entrenan la fotografía mental de la estructura del tema. Además, podéis utilizar el mapa mental para poder hacer esa recuperación activa de la información si cogéis como guía el mapa mental, porque en el mapa mental vais a tener los conceptos, pero no vais a tener las explicaciones, ni los datos, ni todo eso. Entonces podéis utilizar el mapa mental y las ramificaciones que habéis hecho para recrear en vuestra memoria esa información, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa mental que yo he hecho para preparar una clase de hidráulica y previamente para repasarme el tema antes de preparar la clase, ¿vale? Perdón. Características del mapa mental ideal. Usar una sola palabra clave por rama para mayor calidad. Para mayor claridad. No pasa nada si utilizamos 2 o 3 palabras, pero si lo sintetizamos todo en una palabra, mucho mejor. Cuanto más sinteticemos, mejor. Empezar desde el centro con el tema principal hacia las ramificaciones con los subtemas. Utilizar diferentes colores para cada rama principal. Incluir imágenes y símbolos para potenciar la memoria visual. Mantener las ramas conectadas al centro y entre sí, si es necesario. Usar letra de imprenta legible, es decir, que cuando yo me imprima ese tema, si es que estudiáis en papel, se pueda leer bien. Y limitar a 7 más o menos 2 ramas principales para no sobrecargar la memoria de trabajo. Si tenéis un tema muy amplio con muchísimos subapartados y con muchísimos títulos y con muchísimos subtítulos, pues lo que podéis hacer directamente es un mapa mental de cada uno de sus títulos. En lugar de hacer un mapa mental global de todo el tema, podéis hacer un mapa mental pequeño indicando el título, los subtítulos y los subapartados y luego un mapa mental de cada subtítulo, ¿vale? Es decir, dividirlo en diferentes mapas mentales. Aquí, por ejemplo, he hecho un mapa mental del tema de hidráulica aplicada a bomberos. Tenemos una rama principal que es la de definiciones, propiedades, y aquí tengo las definiciones de hidráulica, fluido, masa, densidad, densidad relativa, peso específico relativo, ¿vale? Entonces yo puedo utilizar el método del Active Recall de la recuperación activa para poder recuperar esa información dentro de mi memoria. Entonces yo digo, vale, hidráulica aplicada a bomberos, vale, definiciones y propiedades. Hidráulica, vale, la hidráulica es la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos, tanto en estático como en dinámico, vale, sé lo que es. Fluido, un fluido es tal, tal, tal. Masa, la masa es tal, tal, tal. Densidad, la densidad es tal, 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 ¿vale? De esa forma yo voy recuperando esa información y haciendo check, vale, me lo sé. Hostia, no me lo sé, voy a los apuntes, los repaso. ¿Vale? Por ejemplo, puede ser una buena forma. Segunda rama, hidrostática. Y aquí tenemos pues todos los principios de la hidrostática. Subapartados, presión, ecuación fundamental de la hidrostática, principio de Arquímedes, ¿vale? Y luego dentro de presión, pues los diferentes apartados. El concepto de presión, presión atmosférica, presión absoluta o barométrica, presión relativa o manométrica. Y luego tenemos hidrodinámica, ¿vale? Los principales apartados de la hidrodinámica, tipos de flujos, caudal de una instalación, ecuación de continuidad, energía del fluido, principio de Bernoulli, ecuación de una instalación de energía, ¿vale? Y de ahí las subramas, ¿vale? Esto, por ejemplo, es un ejemplo que vosotros podéis utilizar y está bastante bien, la verdad, para sintetizar la información. A la hora de maquetar, los mapas mentales los tenemos que hacer en la primera vuelta, de tal forma que cuando vamos a repasar en la segunda y sucesivas vueltas, ya los tenemos hecho. Bien, luego tenemos la mnemotecnia de alto rendimiento. Hay gente que erróneamente habla de técnicas de estudio como solamente mnemotecnia. Nada más lejos de la realidad, ¿vale? Vamos a ver qué tipos de mnemotecnias hay y cuándo aplicar cada tipo, aunque hay muchas más y todas las tenéis desarrolladas y explicadas en el curso de técnicas de estudio, además con ejemplos aplicados a nuestro temario, ¿vale? Que lo tenéis dentro de la academia. Vale. Primero, Palacio de la Memoria. Asocia cada dato a un lugar específico en un espacio familiar. Tu casa, el recorrido diario al trabajo, tu habitación, el despacho donde trabajas, etcétera, etcétera, tu gimnasio, lo que quieras. Segundo, casilleros mentales de Ramón Campayo. Vamos a transformar los números en palabras visualizables mediante codificación fonética. Por ejemplo, el 64 es saco porque el 6 es la S y el 4 es la C. Entonces, si quiero memorizar algo
que lleva relacionada la cifra 64, me imagino ese algo dentro de un saco y ya sé que es el 64, ¿vale? Ramón Campayo utiliza muchísimo la creación de imágenes mentales, que es una técnica muy potente para mejorar la retención a largo plazo. Luego, macroimágenes de Ramón Campayo. También veremos ahora algunos ejemplos de macroimágenes para memorizar datos puros, cifras, nombres propios relacionados bajo un mismo contexto. Y por último, la técnica de la cadena o asociación inverosímil. Permite relacionar datos puros entre sí para memorizarlos formando una lista lógica a través de la imagen mental. Por ejemplo, para estudiar los artículos de la Constitución Española, cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3, va muy bien la técnica de la cadena, ¿vale? Porque en principio un artículo no está relacionado con el otro, no siguen una secuencia lógica que yo pueda deducir que me resulte más fácil de memorizar. No siguen ningún tipo de relación lógica los unos con los otros. Entonces voy a tener que yo aplicar la técnica de la cadena para asociarlos de forma inverosímil a través de la visualización de imágenes mentales. Bien. Vamos a ver un ejemplo de la técnica de la cadena aplicada para memorizar los puentes del Turia, que nos entra dentro del tema de callejero de Ayuntamiento de Valencia. Consiste en crear una conexión entre una palabra y las siguientes mediante la creación y visualización de imágenes y escenas mentales. Los puentes del Turia son estos 18 que he puesto aquí, ¿vale? El puente del 9 de octubre, el de Campanar, el de Glorias Valencianas, el puente de las Artes, el puente de San José, el puente Serranos, Pasarela Pont de Fusta, el puente de Trinidad, puente del Real, ¿vale? Aquí tenéis los 18. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser, cada uno de estos puentes los voy a imaginar en una imagen mental dentro de mi cabeza. Una imagen mental que la tengo que ver claramente, nítidamente, la tengo que ver muy bien como si la tuviera delante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 9 de octubre es 9 de octubre y yo me imagino el día de la fiesta de la Comunidad Valenciana del 9 de octubre, me imagino a todo el mundo en la plaza del Ayuntamiento de Valencia celebrando el 9 de octubre, ¿vale? Ya tengo esa imagen mental. El campanar, para mí es un campanario, me imagino un campanario gigante, ¿vale? Glorias Valencianas, me imagino una mujer que se llama Gloria. Yo conozco una mujer que se llama Gloria y que está muy gorda, entonces yo me la imagino a ella y ya tengo ese puente. Puente de las Artes, me imagino a alguien pintando encima de un puente, un pintor, ¿vale? O la acción de pintar con un pincel gigante pintando una pared, ¿vale? Un pintor. Entonces, lo estoy transformando en imágenes mentales. Y ahora lo que voy a hacer va a ser encadenar esas imágenes mentales formando una cadena, una película, una escena, algo que le llame la atención a mi cerebro para facilitarle el recuerdo a largo plazo. Nosotros cuando vamos a ver una película y vemos una película, dentro de 2 meses somos capaces de contarles la película a nuestro amigo sin necesidad de verla otra vez, simplemente porque sigue una secuencia lógica en el tiempo. Entonces, ese principio es el que estamos aplicando aquí. Nosotros vamos a crear esa secuencia lógica en el tiempo entre unos elementos que aparentemente no tienen ninguna secuencia lógica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, quiero que imaginéis lo que yo os voy a ir diciendo, ¿vale? Porque os voy a narrar directamente mi mnemotecnia para aprenderme los puentes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginad que estáis en el Día de la Comunidad Valenciana, ¿vale? 9 de octubre, primer puente, puente 9 de octubre. En la plaza del Ayuntamiento, todo lleno de valencianos comiendo paella, ¿vale? Celebrando el Día de la Comunidad Valenciana. Todo el mundo está rodeando un gran campanario que hay en medio de la plaza del Ayuntamiento. Hay un gran campanario gigante. Miras hacia arriba y no se ve ni siquiera el final del campanario de lo grande que es. De repente, ¿vale? Ya tenemos el 9 de octubre y tenemos el campanario, ¿vale? Visualizadlo bien en vuestra mente. De repente, una mujer que se llama Gloria, que está bastante gorda y además está vestida de fallera, ¿vale? Porque es el puente de las Glorias Valencianas y como Gloria es valenciana, en mi imaginación la he vestido de fallera, puente de las Glorias Valencianas, ¿vale? Está muy gorda, ¿vale? Y salta del campanario al vacío porque se quiere suicidar y salta al vacío. Entonces miramos hacia arriba y la vemos caer, vemos cómo cae, va gritando ¡ah! ¡Pum! Se estampa contra el suelo. Y lo deja todo el suelo lo deja pintado de rojo, de sangre, obviamente. Se ha estampado contra el suelo de un campanario que no se veía ni siquiera la parte de arriba, lo ha dejado todo pintado de rojo. El pintado es lo que me recuerda al Puente de las Artes, porque para mí la imagen mental del Puente de las Artes era alguien pintando, alguien que ha pintado una obra de arte, es el hecho de pintar, ¿vale? Me imagino la imagen mental de pintar. Entonces, ya tenemos que el Día de la Comunidad Valenciana, 9 de octubre, estamos todos rodeando la plaza que hay un campanario, está el campanario gigante, el Puente del Campanar, y de repente vemos que Gloria
vestida de fallera, puente de las glorias valencianas, salta y se suicida. Cae al suelo y lo deja todo pintado de la sangre, ¿vale? Puente de las artes. La mujer entonces, como se ha suicidado, obviamente muere y sale de su cuerpo, sale su espíritu de su cuerpo y va al cielo, ¿vale? Donde la recibe ¿quién? San José. La recibe San José con su túnica, con su barba, con su aureola, con sus alas de ángel, ¿vale? La recibe, puente de San José, con un plato gigante de jamón serrano. Como está en el cielo y a Gloria le gustaba mucho comer jamón serrano, pues San José le dice, toma, Gloria, te doy la bienvenida al cielo con un plato de jamón serrano. El plato de jamón serrano es el puente Serranos, ¿vale? Fijaros que ya tenemos el puente 9 de octubre, tenemos el puente Campanario, tenemos el puente de las Glorias Valencianas, tenemos el puente de las Artes, tenemos el puente de San José y tenemos el puente de Serranos. Entonces le dice, Gloria, has muerto, pero no pasa nada porque ya estás en el cielo. Entonces acompáñame por aquí para esta pasarela de madera para ir a ver a Dios y ya quedarnos eternamente en el paraíso. Entonces la acompaña por una pasarela de madera gigante hacia una parada de tren donde hay 3 trenes, ¿vale? Y de los 3 trenes, uno lleva al paraíso, otro lleva al infierno y otro lleva al limbo, ¿vale? Entonces ya tenemos también que hemos añadido los elementos de la pasarela de madera por la que San José lleva a Gloria, que es la pasarela Pont de Fusta, puente de madera, y tenemos el puente de la Trinidad, que son los 3 trenes, ¿vale? Como veis, podemos seguir eternamente haciendo asociaciones inverosímiles de cada una de los elementos que queremos memorizar, y si vosotros aplicáis la atención y aplicáis la concentración necesaria para ver dentro de vuestro cerebro estas imágenes, entonces vais a poder memorizar no 18 puentes, sino 500 si queréis, ¿vale? Porque es una técnica muy muy potente. Un elemento os lleva a otro, un elemento os lleva a otro dentro de la historia y vais a poder recordarlo a largo plazo. Y no tenéis que buscar imágenes, ni maquetar el temario, ni poner las imágenes en la tarjeta, ni nada, ni historias, no. Lo principal es que lo memoricéis, lo principal es que lo imaginéis, que lo veáis claramente y nítidamente dentro de vuestra imaginación, ¿vale? Luego, aparte, pues podéis reforzarlo con imágenes si queréis, que también es importante el refuerzo con imágenes, pero el 80% del esfuerzo tiene que ser en imaginarlo vosotros, ¿vale? Bien, aquí tenemos un ejemplo de esquema con asociaciones inverosímiles. Un esquema sobre los tipos de ondas sísmicas. Los tipos de ondas sísmicas pues son internas y superficiales. Las internas son primarias y secundarias. Las primarias son las de primera detección, no son dañinas. Las secundarias se propagan por fluidos, sí que son dañinas y también se llaman de corte o cizalla. Y luego las superficiales son las Rayleigh y las Love. Las Rayleigh dañan estructuras, son lentas, se transmiten por fluidos, y las Love producen movimientos laterales de los edificios y son más destructoras. Entonces aquí tenemos el esquema principal. Hemos reorganizado la información sin crear las asociaciones. El objetivo es procesar la información y reordenarla para ser maquetada y memorizada. Y ahora la vamos a maquetar y a memorizar en este esquema que he hecho aquí. Con anotaciones a puño y letra, yo directamente he hecho las asociaciones, pero obviamente antes de eso he imaginado esas asociaciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de ondas sísmicas? Pues hay unas internas que van por dentro y otras que son superficiales, es decir, que van por fuera, por la superficie. Estamos hablando de ondas sísmicas en las capas de la Tierra. Unas se producen dentro y otras en la superficie, ¿vale? Bien, como las internas son primarias y secundarias, a mí primaria y secundaria me suena a instituto, a colegio, a un colegio interno, un internado, internas, internado, ¿vale? Y aquí ya tengo relacionado que internas, internado, pues son primarias y secundarias. Ya lo tengo. Bien, las primarias, como son de primera detección y no son dañinas, pues primarias, primera detección. Aquí tengo la primera relación, pri, ¿vale? Y además no son dañinas. Las primarias, ¿quién hay en un colegio en las clases de primaria? Niños pequeños. Y los niños no son dañinos, no hacen daño a nadie, son criaturas inocentes, ¿vale? Entonces, las ondas primarias, como son niños, que los niños van a primaria, no son dañinas, no hacen daño, ¿vale? Pero sin embargo, luego tenemos las secundarias. En secundaria, ¿quién está? Pues ya están los adolescentes, que ya no son tan inocentes, ya empiezan a ser muy cabroncetes, ¿no? Y los adolescentes, ¿qué hacen? Pues empiezan a entrar en contacto con chicas, con chicos y empiezan a intercambiar fluidos, ¿no? A besarse, etcétera, etcétera. Ya sabéis de lo que hablo, ¿no? Entonces intercambian fluidos. Con lo cual las ondas secundarias, los adolescentes están en secundaria, se propagan por fluidos. Se pueden propagar por el agua, por ejemplo. Además resultan dañinas porque los adolescentes, como ya son muy cabrones, ya son más dañinos.
hacen daño, además se pelean, hacen bullying a otros adolescentes, ¿vale? Son dañinos. Y además las ondas secundarias se llaman de corte o cizalla. Por ejemplo, los adolescentes pues tienen mucho corte cuando quieren conocer a una chica, ¿no? Pues les da mucho corte. Entonces esas ondas también se llaman de corte o cizalla. O bien hay adolescentes que son muy cabrones y van por el recreo con una navaja robando el bocadillo a los demás. Y si no le dan el bocadillo, pues le cortan, ¿vale? Corte o cizalla. Secundarias, adolescentes. ¿Habéis visto cómo utilizo esas asociaciones para intentar relacionar conceptos, para establecer vínculos y acordarme a largo plazo? Luego tenemos las superficiales. Las superficiales son las Rayleigh y las Love, ¿vale? Las Rayleigh, a mí me suena a Ray Dalio, que es un inversor muy famoso, un escritor de libros sobre economía, inversiones, etcétera, etcétera. Y aquí pongo que dañan a estructuras, es su característica principal. Como Ray Dalio es un inversor muy exitoso, tiene mucho dinero y tiene un sistema de inversiones muy estructurado, es una persona muy estructurada, ¿no? Este presupuesto para esto para lo otro, esto para lo otro, y nunca tiene falta de dinero por lo estructurado que es. Entonces, dañan a estructuras. Ray Dalio, estructuras, ¿vale? Ya lo tengo relacionado. Son lentas, ¿vale? Las inversiones son procesos lentos. Para ganar dinero a largo plazo, pues es un proceso lento, que tienes que estar mucho tiempo analizando empresas, no sé qué, no sé cuánto, es un proceso lento. Entonces, Ray Dalio es una persona que en sus inversiones es muy lenta. Entonces, las ondas Rayleigh son lentas. Y además también se transmiten por fluidos. Fluidos son los flujos de caja que tienen las empresas de Ray Dalio, ¿vale? Los flujos de caja, el cash flow, flujo de caja, el dinero que entra y el dinero que sale de sus empresas, ¿vale? Y luego tenemos las Love. ¿Qué es Love? Love es amor. Entonces, las Love producen movimientos laterales en los edificios. Cuando hay un terremoto de ondas Love, los edificios se mueven lateralmente. ¿Y por qué se mueven lateralmente? Porque se aman tanto que se quieren abrazar unos a otros. El edificio que está aquí quiere abrazar al edificio que está al lado. Entonces se mueve lateralmente para abrazarlo porque lo ama. Love, ¿vale? Y además son más destructoras, porque el amor, cuando no sale bien, es muy destructor y acaba con las relaciones, ¿vale? De esta forma yo he establecido diferentes vínculos y he utilizado un esquema, un mapa conceptual para realizar esas asociaciones y poder recordar a largo plazo esa clasificación. Yo este esquema ahora me lo puedo meter en una tarjeta de Anki, ocultarme estos parámetros y reproducirlo de memoria. Y además esta mnemotecnia me aparecerá en la parte de la respuesta de la tarjeta cuando yo le dé a ver, para poder repasarla en el caso de que todavía no la tenga consolidada, ¿vale? Bien. Esto es un ejemplo de macroimagen. Para estudiarnos, en el caso de la oposición de SEPE y de Albacete, pero también os sirve para cualquier otra oposición esta técnica, para estudiarnos los municipios que cubre el parque de Alcaraz, ¿vale? Pues el parque de Alcaraz, para mí es la cárcel de Alcatraz, ¿vale? Entonces, con esa imagen de la cárcel de Alcatraz, una cárcel oscura, tenebrosa, lúgubre, en mitad del océano para que los presos no se escapen, voy a imaginarme todos los demás municipios que cubre el parque de Alcaraz con algo relacionado dentro de la cárcel de Alcatraz. Por ejemplo, Ballestero. Ballestero es un asesino que iba con una ballesta y mataba gente. Y al final lo pillaron y lo metieron en la cárcel de Alcatraz, ¿vale? Bien servida. La bien servida es la mujer gorda que aparece en la serie de Vis a Vis, ¿vale? Que come mucho y por eso está muy bien servida. Entonces está en la cárcel de Vis a Vis, de la serie de Vis a Vis, pues está en Alcatraz. Bogarra. Bogarra es una boa con garras que vive en las cloacas de Alcatraz. Entonces cuando los presos se intentan escapar por las cloacas, está la boa esta con garras que los araña con sus garras gigantes y se los come. Entonces hay un monstruo que no deja escapar a los presos, ¿vale? Y así, poco a poco, yo voy relacionando cada uno de los elementos, transformándolo en una imagen que pueda relacionar con la cárcel de Alcatraz. Y voy construyendo mi macroimagen. Podéis hacer una secuencia, igual que en la técnica de la cadena, e inventaros una historia, inventaros una película, o bien, simplemente una macroimagen. Y dentro de la cárcel de Alcatraz, vosotros vais asociando cada uno de los municipios. Esta técnica, la técnica de la macroimagen, no requiere esa secuencia lógica en el tiempo, porque es más bien aplicable para exámenes tipo test. Es decir, si yo veo un tipo test, una pregunta, ¿cuál de los siguientes municipios está bajo la cobertura del ámbito de aplicación del parque de Alcaraz? Y me aparecen 3 municipios que no y uno que sí.
enseguida yo voy a saber detectar cuál es. Voy a ver 4 opciones y de las 4 opciones, como yo ya he hecho el trabajo de mi macroimagen, ya voy a detectar cuál es. Y voy a decir, vale, es Ballestero, porque es el hombre del asesino de la ballesta que está dentro de Alcatraz, ¿vale? Y ya la voy a poner correcta. Pero si por el contrario tengo que hacer un examen a redactar, como por ejemplo en el supuesto práctico de Ayuntamiento de Valencia, entonces sí que me sirve más la técnica de la cadena, ¿vale? Que sigue esa secuencia lógica y simplemente acordándome del primer elemento, por ejemplo, una pregunta sobre los puentes del Turia, nombra al menos 10 puentes del Turia, ¿vale? Pues yo acordándome del primero, que era el 9 de octubre, que era todos los valencianos celebrando el día 9 de octubre en la plaza del Ayuntamiento, ya voy a recordar esa cadena con esa secuencia temporal lógica y voy a poder reproducir desde mi mente todos esos puentes sin necesidad de ver opciones de respuesta, al contrario que en una pregunta tipo test. Por eso la técnica de la cadena es mejor para memorizar, para este tipo de examen en el que tenemos que rescatar una información, y la técnica de la macroimagen es mejor para preguntas tipo test, ¿vale? Bien. Aquí una diapositiva que hemos preparado para el cálculo de riesgo en función de cómo nos cuente los aciertos y los fallos en tipo test, ¿vale? Por lo general nos vamos a encontrar con 1,4 o 1,3, es decir, que cada 4 preguntas erróneas nos quite una pregunta buena, o que cada 3 preguntas erróneas nos quite una buena. La oposición de Ayuntamiento de Valencia es 1,3 y la de Consorcio de Alicante es 1,4, para que os hagáis una idea. Entonces, podemos arriesgar más si tenemos 1,4 o si tenemos 1,3, aunque también debemos contar con el número total de preguntas, ¿vale? No es lo mismo fallar 6 preguntas en un examen de 50 preguntas que fallar 6 preguntas en un examen de 100 preguntas, ¿de acuerdo? También vamos a aplicar la estrategia de 2 pasadas, es decir, en la primera pasada vamos a contestar todas aquellas preguntas que tenemos certeza absoluta de que nos las sabemos, y en las siguientes pasadas vamos a contestar preguntas dudosas en las cuales estamos entre 2 opciones y vamos a aplicar la criba de si hemos visto que el examen ha sido muy difícil y han ido a pillar con preguntas muy rebuscadas, con preguntas trampa, o el examen simplemente ha sido fácil y han puesto preguntas de o te lo sabes o no te lo sabes, o has estudiado o no has estudiado. En el primer caso, pues voy a arriesgar menos, y en el segundo caso voy a arriesgar más porque tengo menos probabilidades de encontrarme con preguntas trampa, ¿vale? Y luego tenemos los viejos trucos del descarte, es decir, evitar opciones absolutas. Nunca, siempre, en todo caso, en ningún caso, estadísticamente estas opciones no son correctas, pero no quiere decir que veamos una opción que sea en todo caso y sea correcta, ¿vale? Siempre tenemos que entender todo el contexto de la pregunta. Y por último vamos a hablar sobre la resiliencia mental, el opositor sostenible. Cuando hablamos de técnicas de estudio, hablamos de aprendizaje, hablamos de memorización, no tenemos en cuenta las emociones que vamos sintiendo. Y realmente es muy fácil bajar el rendimiento porque esa semana tenemos más ansiedad, o tenemos más miedo, o tenemos más incertidumbre, ¿vale? Entonces, la gestión emocional cobra un papel muy importante en esto. La preparación de oposiciones es una maratón que genera picos de estrés, frustración y apatía. La gestión emocional no es un complemento, sino un componente esencial del rendimiento cognitivo. Si sabemos gestionar bien nuestras emociones, vamos a rendir de forma muy, muy fuerte en nuestra oposición, tanto en el estudio como en el entrenamiento. Algunas técnicas para relajarnos, para reducir esa ansiedad: la respiración diafragmática, el mindfulness o la meditación, la planificación del descanso y el respeto del descanso. Mínimo tenemos que descansar un día a la semana totalmente, en el que no hagamos nada relacionado con la oposición. Ni estudiar, ni entrenar, ni nada. Y, sobre todo, aplicar monotarea. El cerebro funciona mejor si está concentrado en una sola tarea. Es decir, estoy estudiando o estoy contestando emails en el trabajo, pero no estoy estudiando mientras contesto los emails del trabajo, porque no voy a aplicar mi atención ni a los emails ni al estudio. Lo de la multitarea es un mito, ¿vale? Nadie es multitarea. Todo el mundo es experto, o es muy potente, o funciona muy bien cuando se centra en una sola tarea y alcanza el grado máximo de concentración en esa sola tarea. En el momento en el que te distraes, ya vas a tardar mínimo entre 20 y 30 minutos en recobrar ese nivel de atención que tenías. Entonces, por favor, chicos, monotarea. No hagáis nada más mientras estáis estudiando. Dejaros el móvil en la habitación más lejana de vuestra casa, o si estudiáis en una biblioteca, dejároslo en el coche, para evitar distracciones, ¿vale? Motivación sostenida. Sistema de autorrefuerzo, contrapeso emocional, red de apoyo.
para mantener esa motivación va a ser muy importante tener un sistema de autorrefuerzo, vincular objetivo de estudios a recompensas, asociar el proceso con estímulos positivos. Es decir, por ejemplo, voy a estudiar la primera vuelta al temario, ¿vale? Sé que voy a tardar mínimo 8 meses. Bueno, pues cuando acabe los 8 meses, me voy de viaje una semana con mi chica, o con mi chico, o con mi pareja, o con mi madre, o con mi hermano, ¿vale? Me voy de viaje una semana, desconecto, vuelvo y empiezo con la segunda vuelta. Y me lo pongo ya como reto, ¿vale? O, venga, cuando me termine la segunda vuelta, invito a cenar a mi amigo, o salgo de fiesta con mis amigos, o me permito apuntarme a una media maratón, ¿vale? O ese tipo de cosas. O mira, me gusta hacer el triatlón, venga, cuando sepa que ya meto la cuerda por debajo de 8 segundos y soy capaz de meter 35 repeticiones en el press banca, me apunto a un triatlón y lo hago. Y así lo hago como recompensa y me sirve para recargar pilas, ¿vale? Tenéis que tener ese sistema de autorrefuerzos y no ser tan rígidos. Y luego, contrapeso emocional. Hay que dedicar tiempo a actividades gratificantes que generen bienestar y prevengan el burnout, ¿vale? Hacer cosas que os gusten, salir a la montaña, salir a pasear por la calle, salir de fiesta con los amigos o de comida o simplemente leer un libro que os guste. Si os gusta la novela histórica, leer algún libro de novela histórica, que no todo lo que leáis sea relacionado con la oposición, también ayuda. Y luego, obviamente, la red de apoyo. Tener tu pequeño grupete de opositores que tenéis todos el mismo objetivo es algo bastante potente, ¿vale? Comunícate asertivamente con tu entorno y mantén contacto con otros opositores constructivos. Y sobre todo, evitar a los opositores destructivos. Esos que están siempre diciendo que solamente entran enchufados, van a poner un examen muy difícil, van a hacer no sé qué, esta oposición la van a manipular, porque no sé qué, todos esos comentarios negativos. O sea, nuestro cerebro no es el cubo de basura de otra persona. Entonces, intentar evitar esa gente que solo viene con quejas, solo viene con problemas, solo viene con comentarios negativos y alejaros de ese tipo de opositores, porque al final ellos mismos acaban siendo víctimas de su propia negatividad y es muy fácil contagiarse de esa negatividad si pasamos demasiado tiempo con esas personas, ¿vale? El tiempo dedicado a la gestión emocional y al descanso activo no es un lujo, sino una inversión directa en la capacidad de concentración. La calidad debe primar siempre sobre la cantidad forzada. Y ahora sí, chicos, muchas gracias por atender en esta clase. Ya sabéis que para cualquier cosa en la que os pueda ayudar tenéis mi contacto y os dejo con esta frase de Séneca del año 4 a.C. La suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Un abrazo a todos y mucho ánimo con vuestra oposición. Chao.